Huesca, Gordeon. Horrean. Liga regularreko azken partidua, ematen duena baino garrantzia gehiago du partidu honek, hainbat arrazoiengatik. Danak daukate garrantzia, ez? Ligari bukaera on bat eman, hori da helburua. Irabazteak ere lagunduko zigun playoffari begira uste dut prestaketarik onena hori dela, bihar irabaztea, eta gauza askogatik, ez? Bai denbora daramagulako irabazi gabe, eta logikoki partidua ligako edozein partidu balitz bezala oso garrantzitsua, bi gauza horiegatik, ez? Irabaztea nahi eta behar dugulako, eta gero postuaren arabera pizkat gorago geratu gaitezkelako, ez? Zer ematen duzu garrantzia gehiago, postuari edo behin gozia bolada beltzau apurtzen? Bueno, gehiago irabazteari, ez? Uste dut denbora daramagula irabazi gabe, eta horrek ere lagunduko zigula, ez? Pizkat etorkizunari begira, playoffari begira, ez? Hirugarrenetik, bosgarrenera postuiek daude, badakatzu preferentziarik? Ez, gehien bada hori, partidua prestatu, saiatu irabazten, partidu on bat egiten, eta horrek emango digu prestakuntzarik onena datorren asterako, gero arerioa zein dan ez zaigu inporta, ez? Uste dut edozein irabazteko prest gaudela, eta berdin zait batak eukiko ditu ezaugarri batzuk, beste batzuk, eta garrantzitsuena gu gara, ez? Garrantzia ematen duzu, azken partidua etxean jokatzeari edo ez? Azkenengo urtetan edo beste kanporaketa batzutan, eta ikusten duguna gero eta garrantzi gutxiago dauka. Uste dute bigarrena etxean jokatzeak edo ez, gero emaitzegatik, ikusten danagatik beste txapelketa batzutan, beste kanporaketa batzutan, horri ez diotain beste garrantzirik ematen egia esan da ez. Huesca, bita bat irabazitzen dioten hemen, baina remontada express esaten den horietako batean, horkari zaila da, esan edet, zuek maila ona eman barko duzuela, hor garaipen eskuratzeko. Gainera, eurak uste etxean batez ere etxean oso emaitza honak eskuratu dituzte, uste dala ligako laugarren talderik onena etxean, eta garaipen asko eskuratu dituzte, eta logikoki partidu guztiak bezala, ez? Buru aldetik zen muzadete, esan edet, kolpearen gainean ez da erreza izaten altxatzea, zen muzadete? Horretan ona gara, uste dut altzatzen garela askar, eta igoerako playoff bat jokatuko dugu, talde askok edo gehienak ez dutena jokatuko, eta hori daukagu buruan, ez? Igoera oraindik posible dela, denboraldi oso ona egin dugula, eta horregaitik zailkatu garela horrelako playoff baterako, eta oraindik taldean ondo ikusten dut, ez? Animikoki, logikoki, azkenengo kolpeen ondoren, beti altzatu behar zara, prestatu horrengo partidua, eta horretan erakutsi dugu ona garela, ez? Taldeak egunero oso ondo konpetitzen du, ez? Eta alde horretatik enago bat ere kezkatuta, ez? Taldeak ematen duenagatik, ez? Gaizka, lo primero, ¿cómo está el equipo, digamos, dentro de esta mala racha? ¿Cómo está mentalmente? Bueno, pues yo creo que bien, o sea, lógicamente con ganas de ganar, con ganas de preparar el playoff de ascenso, y pues normalmente llevamos en la última racha siempre los lunes son muy duros, los martes menos, los miércoles menos, los jueves ya te vas preparando, pues como cualquier equipo, ¿no?, que últimamente no ha ganado, siempre los primeros días de la semana siempre son más duros, y luego los últimos días de la semana siempre ya te cargas de ilusión para ganar el próximo partido, ¿no? Eso es lo que pasa en el fútbol siempre, ¿no? Son 9 partidos sin ganar. ¿Cómo de importante es, digamos, cambiar esa tendencia y llegar a los playoffs, independientemente de la posición que sea, en una dinámica completamente distinta? Sí, yo creo que sobre todo por eso es importante, ¿no? Por cambiar un poco la dinámica de resultados, y el ganar mañana pues nos ayudaría a eso, ¿no? A acabar un poquito con la mala racha esa y encarar un poco el playoff pues de la mejor manera posible. Hemos dicho, son 9 partidos sin ganar. ¿Hasta qué punto desespera ser, digamos, mejor que el rival en muchas de esas veces, ¿no?, de esas 9 veces, y no poder llevarse los 3 puntos? Bueno, ya he comentado alguna vez, casi eso es peor, ¿no? O es más duro de asumir que cuando estás muy mal y el equipo contrario es superior a ti, ¿no? Y pues prácticamente quitando el partido de Albacete, que estuvimos muy mal y que ellos fueron mejores que nosotros, en el resto de partidos el equipo ha estado para ganar, ¿no? O sea, en todos. Y bueno, no hemos ganado por una cosa o por otra, y eso está ahí. Y al final los resultados mandan, y lo que queremos es acabar un poquito con la mala racha esa y acabar la liga ganando, acabar con los máximos puntos posibles, con el mejor puesto posible que podamos hacer, y encarar pues un playoff ilusionante de ascenso, ¿no? Que la verdad que
que pocas veces vamos a tener la posibilidad de jugarlo y de subir y lo tenemos y tenemos que intentar aprovecharlo. ¿Cómo ves al Huesca? Porque es cierto que, digamos, no se juegan nada, están salvados, no llegan a playoff, pero estos partidos son peligrosos, ¿verdad? Bueno, como todos en segunda, todos los partidos son difíciles. Ellos querrán acabar bien la liga, ganando en casa y al final todos los partidos en segunda son difíciles. No juegas nunca un partido fácil y ellos pues en casa llevan ganando mucho, querrán acabar bien. El otro día ganaron también. Bueno, como un partido más como que vamos a jugar y que tenemos que estar bien preparados para ganarlo, ¿no? En estos últimos partidos todo se está decidiendo en detalles. Los detalles, no sé por qué, siempre están yendo en vuestra contra. ¿Tenéis la sensación ya de que también esa pizca de suerte tiene que cambiar? Porque lo que a vosotros se refiere, a juego se refiere, lo estáis poniendo, falta tal vez ese ingrediente de esa pizca de suerte. Bueno, en el fútbol hay muchos condicionantes, ¿no? No puedes achacar a que no hayas ganado en mucho tiempo a una cosa, ¿no? No achacamos a una cosa en concreto. Hay muchas cosas pequeñas que influyen en un partido o en una racha así y, lógicamente, no puedes achacar a una sola cosa. Lógicamente, el azar o la suerte es un tanto por ciento, pero no es todo. Al final tienes que poner de tu parte y luego, lógicamente, el fútbol es una cosa de hacer goles y solo cuenta en el marcador cuando haces gol y cuando no recibes. Y luego, entre tanto, pues hay un montón de variantes, un montón de condicionantes, entre las cuales está pues, el tener un poquito más de suerte, pero no puedes solo achacar a que no has tenido suerte, ¿no? Tienes que intentar mejorar otras cosas también para que ya tengas el 100% asegurado para que ese azar o esa suerte no entre dentro de las variables, ¿no? Uno de esos condicionantes pueden ser las tarjetas, que una vez empezado el playoff que llegan limpios, pero claro, si se ve una tarjeta en este último partido, pues quedarían sancionadas para el primero y hay unos cuantos que tienes en ese riesgo. No sé si los vas a reservar porque hay algunos cuantos titulares, si tienes previsto dar minutos a aquellos que menos han jugado hasta ahora. Pues al final tenemos muchos, porque Gus está sancionado más 4 más o 5 más y claro, cada uno está en una situación un poco diferente, ¿no? Tenemos algún jugador que lo tenemos que guardar sí o sí, porque en ese puesto no tenemos ningún otro jugador, no lo podemos perder para el playoff. Tenemos algún otro jugador que ha estado mucho tiempo lesionado y le necesitamos al 100% y este partido le viene muy bien para coger minutos y jugar. Entonces, cada uno de los jugadores que están sancionados están en una situación diferente y con algunos sí que tenemos que, aparte por número no puedes guardar a todos, pero sí que alguno tendremos que guardar porque sería una irresponsabilidad ponerlo y perderlo porque en ese puesto no tenemos ningún jugador más. ¿Hasta qué punto le das importancia a jugar el partido de vuelta en casa? Bueno, hombre, siempre es mejor, ¿no? Pero es que está demostrado que ya no tiene ya nada que ver. O sea, en cuanto si miras todos otros campeonatos o los de Copa o no sé, cualquier otro, ya no está teniendo mucha influencia el jugar fuera primero o en casa primero y tal. Más que nada es intentar ganar bien, acabar la liga bien y si podemos quedar lo más arriba posible, pues lógicamente siempre tienes que pelear por quedar lo más arriba posible en la clasificación. Pero no creo que vaya a ser determinante pues el poder, mira, el año pasado jugamos el segundo en casa o otro día cuando hemos ascendido pues otras veces el ascenso de segunda B a segunda A, jugamos la tercera eliminatoria, la última la jugamos primero en casa y ganamos 3-0 y luego quiero decir que tampoco eso va a decidir todo, ¿no? Pero bueno, más que nada quedar en el mejor puesto posible y tratar de acabar la liga con el premio de ganar, ¿no?